días, bienvenidos a las claves del agro y las finanzas, este ciclo que hacemos desde los estudios de la Bolsa de Comercio de Rosario en vivo. Hoy nos acompañan Matías Contardi, de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa. Buen día, Mati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico, Manu? Buen día para todos. Bueno, y Manu Zapata, del Mercado Argentino de Valores. Hola, Manu. Buen día, chicos, ¿cómo están? Muy bien, vamos a arrancar directo con la información. Mati, si te parece, en el informe de este viernes que emitió la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos, se conocieron muchos datos sobre trigo, ¿no? ¿Qué está pasando con este cultivo y sus campañas de comercialización, digamos? Bueno, en un año extraordinario para Argentina, en un año completamente atípico y con una producción de 30 millones de toneladas, el trigo a nivel global está pasando por muchas más cosas que solamente nuestra enorme y extraordinaria producción. ¿Sí? Tenemos todo este revuelo de vuelta en la región del Mar Negro, ¿sí? Este conflicto entre Rusia y Ucrania que está pegando de lleno en el mercado y por supuesto la dinámica comercial que se está desarrollando en el mercado interno, que justamente por lo atípico de este año, por esto raro de tener 30 millones de toneladas de trigo, 30 millones cuando en Argentina consumimos entre 6 a 7 millones de toneladas, casi 8 millones en un año excelentísimo. Entonces, este excedente, podríamos decirlo de esa forma, ¿sí? La realidad es que está jugando de una forma muy directa en lo que es el ritmo de comercialización per se. ¿Por qué, Nico? Porque cuando nosotros vemos cómo viene la comercialización, y acá es donde viene la primera imagen del carrusel de imágenes que les traemos como todos los lunes desde las claves, que tiene que ver con las toneladas comercializadas, ¿sí? Nosotros ya tenemos en el mercado interno, ¿sí?, comprometidas casi 20 millones de toneladas, 19, ¿sí? 19 millones de toneladas que tienen precio, ¿sí? Trigo con precio de la campaña 25-26. Eso, en términos de volumen, iguala el máximo de la 21-22, ¿sí? O sea, en términos de toneladas que se comprometieron y que tienen precio en el mercado interno, estamos hablando de que estamos surfeando la ola, ¿sí?, en niveles máximos. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos 30 millones de toneladas, ¿sí? Y por ende quedan un montón más, quedan 9 millones de toneladas que hay que ponerle precio. Todo esto teniendo en cuenta las estimaciones de consumo en chacra, de granos que no entran al circuito comercial, sobre todo lo que es estimaciones de uso como semillas. Entonces no quedarían estas 9 millones de toneladas de la campaña 25-26 que les faltan poner precio. Con lo cual, si uno ve el dato aislado del avance, parecería que podría haber un atraso, ¿no? Pero en definitiva claro, no lo es, porque lo que hay es más volumen para comercializar. Y hay que ver siempre las dos caras del cuento. A ver, la realidad es esa, de que es un año muy raro. Nunca antes nos había pasado esto, ¿sí? Entonces, tiene sentido, tiene lógica que cuando veamos los indicadores sean un outlier, ¿sí? Estamos, si vemos un gráfico de evolución de la comercialización, estemos acá en volumen y estemos acá en relación a la producción. Ahora, lo importante de esto no es el outlier, es lo que nos implica y lo que nos indica a nosotros. Tenemos un montón de oferta, ¿sí? Y ese montón de oferta pesa sobre las cotizaciones, ¿sí? ¿Cómo están las cotizaciones? Eso justo te iba a preguntar. Bueno, ese es el punto clave. Lo que estuvimos viendo en las últimas semanas con el recrudecimiento de lo que viene siendo este conflicto en la región del Mar Negro. Se cerró el estrecho de Kerch, se habló mucho sobre el Mar de Azov, empezamos a conocer qué era el Mar de Azov, empezamos a estudiar un poquito más los estrechos y estamos viendo que estamos volviendo a tener esa idea, esa sensación de lo que había sido cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿se acuerdan? Allá por 2022, que el precio del trigo, del girasol, del aceite de girasol escaló, se fue máximos históricos en términos nominales. Bueno, hoy tenemos como ese comeback, esa idea, ese regusto de lo que estuvo pasando en ese momento, porque justamente se está restringiendo el flujo de comercio desde la región del Mar Negro, o sea, desde el trigo ruso y ucraniano. Ahora, ¿qué ocurre? Estamos en plena presión de cosecha de Rusia y Ucrania. O sea, ellos están levantando ahora mismo el trigo que sembraron hace un tiempo atrás. Y aparte están teniendo un nivel de cosecha bastante interesante, ¿sí? Mucho mejor que años anteriores. Entonces, ellos están en la dicotomía de: tengo un montón de oferta, la estoy levantando, ¿sí? Pero no la puedo colocar. No la puedo colocar porque no la podemos embarcar hacia el resto del mundo. Entonces, eso te hace un cuello de oferta que el mercado internacional lo toma como un alza de los precios. ¿Por qué? Porque de repente vos esperabas que Rusia y Ucrania tengan un cosechón, pero ese cosechón no se está convalidando, no se está colocando en el mercado. Entonces, esa oferta que vos esperabas tener, ahora no la tenés, precios al alza. Pero en los mercados internos de Rusia y Ucrania los precios se están desplomando. ¿Por qué? Porque yo estoy cosechando, tengo 10, 20 millones de toneladas ya cosechadas, que no tengo ni siquiera dónde ponerlas. Claro, mucha oferta sin
poder colocar. Claro, tenemos déficit de espacio, de almacenamiento en Ucrania. Esas son las noticias que estaban circulando hoy a la mañana, de que ya tenemos ocupado todo el espacio y que siguen llegando granos y no tenemos dónde colocarlo. Entonces el precio se desploma. Y eso lo vemos en lo que viene siendo nuestros mapitas de competitividad. ¿Sí? Estas imágenes, estos mapitas que evaluamos y vemos cómo está Argentina, cómo están los otros orígenes en relación de competitividad respecto a los destinos. Y ahí es donde está esta dicotomía, en el sentido de que Rusia y Ucrania tienen un precio de exportación, un FOB, que viene cayendo sostenidamente, justamente por este hecho de que si vos querés exportar desde la región del Mar Negro, casi que no ni podés hacerlo, entonces aumenta lo que es el costo de seguro, el riesgo, y por ende se debilita el FOB. Mientras que los otros orígenes, ¿sí? Al contrario, el precio internacional del trigo está subiendo porque no podés encontrar ese trigo ruso y ucraniano que realmente se está cosechando, o sea, disponible no está. Por ende, todos los otros orígenes suben. Y entonces es ahí donde se hace esta dicotomía y se empiezan a pintar de colores distintos todos los destinos. Y respecto al mercado interno, Nico, justamente con toda esta dinámica, subió mucho lo que es la posición diferida, la posición a cosecha, ¿sí? Estamos hablando que en julio el contrato de diciembre-enero subió $20 casi la tonelada, ¿sí? Mientras que el contrato disponible, el contrato de julio ahora, prácticamente subió 9, o sea, estamos hablando de una diferencia del doble a lo que es posición a cosecha. Y nos hace esta relación entre precio spot y precio a cosecha que es bastante contraria a lo que estamos acostumbrados, ¿no? El famoso inverso que solemos tener entre junio, julio, agosto, como estamos ahora, versus posición a cosecha, donde el precio spot es más alto que el precio diferido. Bueno, ahora esta relación es la inversa. Mucha oferta ahora en el presente, precio volátil en el mercado internacional, empiezan a subir las posiciones diferidas porque no tenemos la certeza de lo que puede llegar a pasar en el mercado internacional, y en vez de tener un inverso tenemos un carry, ¿sí? Entonces hoy la TNA de estas últimas semanas, la TNA entre lo que es el pase, ¿sí? El famoso pase de campaña, fue positiva entre un 3 y un 20%, ¿sí? Algo que es muy por encima del promedio de lo que estamos acostumbrados y la relación máxima en los últimos 5 años. Entonces está muy raro el mercado de trigo, muy interesante para seguirlo, y bueno, tenemos que ir viendo sobre todo cómo se desarrolla esta situación en el Mar Negro que tanto está impactando el mercado interno. Bueno, Mati, vamos a volver en un ratito al mercado de granos para ver lo que está pasando en Chicago, con la sequía en Estados Unidos también. Pero antes, Manu, te consulto por los mercados financieros. La información pasa esta semana por las tasas de la evolución de tasas de interés y también del tipo de cambio, ¿cierto? Sí, tal cual. La verdad que la semana pasada no tuvimos ninguna noticia relevante, pero en Argentina, en lo que es los mercados financieros, siempre tenemos de qué hablar. Y en este caso vamos a hablar de las tasas, que hubo una subida interesante respecto a lo que fue la tasa de caución. Ahí tenemos un pequeño grafiquito que nos pueden compartir. Las tasas promedio, lo que promedió julio, estuvieron en torno al 20%, y la semana pasada tuvimos un alza que llegaron incluso al 25%. Es decir, esto en términos relativos es un 20% más de las tasas que se venían convalidando. Principalmente tomamos la plaza de caución, que es la más referente en lo que es el mercado argentino de valores. Y un poco la idea es analizar por qué puede ser que esto haya ocurrido, y era algo que también se venía previendo. Recordemos, hace un par de semanas que tuvimos una licitación del Tesoro Nacional con un rollover o un roleo de deuda por encima del 100%, y ahí es donde entra en juego este equilibrio que lleva adelante el gobierno siempre entre lo que es la tasa de interés y el tipo de cambio. Cada vez que el gobierno realiza una de estas colocaciones de deuda, lo que hace es, digamos, controlar la cantidad de pesos que circulan en la economía. Es decir, la colocación lo que hace es que cada bono o cada letra que un inversor compra implica una absorción de pesos por parte del gobierno, y son pesos que salen de circulación. Entonces, cuando tuvimos, como dijimos hace ya 2 semanas, una colocación de deuda con un roleo por encima del 100%, lo que vimos fue que el gobierno terminó absorbiendo pesos netos de la economía, y esto hizo que baje la liquidez que circula dentro de los mercados. Y esto siempre se traduce en un aumento de la tasa, es decir, este aumento no es algo extraordinario, sino algo que se podía prever teniendo en cuenta lo que fue la última licitación. Ahora, ¿por qué digo siempre que hay que el gobierno está en este equilibrio entre tasa y tipo de cambio? ¿Por qué? Porque en el caso opuesto, digamos, la moneda se da vuelta, es decir, si en lugar de absorber, inyecta pesos en la economía, es decir, supónganse que tiene un roleo por debajo del 100%, es decir, se termina haciendo un ingreso neto de divisas al mercado, ahí tenemos un exceso de liquidez que en ocasiones puede traducirse en un aumento del tipo de cambio, porque los agentes económicos van y
compran dólares. Entonces ahí también tienen que controlar la tasa para hacer atractiva la tasa en pesos contra el tipo de cambio. Entonces es un juego bastante complejo que realiza el sector público con cada una de estas licitaciones que se realizan cada 15 días y que ahora esta semana que tenemos nueva licitación vamos a ver cómo se enfrenta, porque, como digo, y la palabra clave es equilibrio, es ver qué tasa está dispuesta a convalidar el gobierno para mantener los pesos en circulación o realizar una absorción, y también intentar controlar en cierta forma el tipo de cambio que no supere esta barrera psicológica que tenemos hoy de los 1.500 pesos, es decir, el dólar hasta ahora no ha superado esa barrera psicológica, y que, teniendo en cuenta también que es un mes particular por vencimiento de tarjetas de crédito, hay mucha gente que hizo consumo en el exterior durante el Mundial, es decir, que va a haber un aumento de demanda de dólares en el sector privado. Entonces ahí va a haber que ver cómo el gobierno enfrenta esta situación, más allá de que también esta semana vamos a tener el dato de inflación, que es una de las claves que teníamos para hoy, en el que vamos a ver un poco también las repercusiones de lo que fue julio, que es un mes bastante particular. Bien, bueno, esto puede tener también un impacto directo en lo que es el financiamiento de pyme, ¿no? Y de empresas en general. Sí, tal cual. Esta tasa de caución es una tasa de referencia que también se utiliza para lo que es el financiamiento privado o corporativo, tanto en el sector bancario como en el mercado de capitales a través de MAP. Es decir, un aumento de las tasas implica que para las empresas refinanciar deuda o incluso tomar deuda nueva termina siendo un poco más costoso, cosa que se invierte a lo que venía siendo la tendencia. Como vimos ahí en la curva que mostrábamos recién, la tendencia de las tasas a la baja está teniendo este pequeño rebote que podemos esperar que sea algo contextual, que, como digo, de un mes de julio en el que va a haber una demanda importante de dólares por el sector privado, que tuvimos este rollover de deuda de la última licitación de más del 100%, pero vemos que la tendencia a la baja de tasas se sigue manteniendo, si bien vemos que sobre el final la curva como que se aplana un poquito. Pero sí, vamos a ver un pequeño aumento en el costo de financiamiento de las empresas, pero esperamos que sea algo contextual y que veremos, como digo, lo que surja de la licitación de esta semana nos va a dar una perspectiva de lo que van a ser los próximos 15 días o el próximo mes. Bien, bueno, claves para seguir esta semana entonces esta licitación y también el dato de inflación nacional que se va a dar a conocer. Mati, volvemos al mercado de granos. ¿Qué está pasando en Chicago y cómo está impactando en Estados Unidos la sequía? Bueno, entramos en agosto y agosto es un mes clave de por sí. Un mes clave de por sí, ¿por qué? Porque es el mes previo al inicio de la cosecha de lo que nosotros llamaríamos la gruesa, ¿sí? En Estados Unidos, ¿sí? Es el mes anterior a que se arranque a cosechar la soja y el maíz en el cordón maicero norteamericano, en el Midwest norteamericano, y por eso el pronóstico empieza a jugar un papel que siempre lo juega, por supuesto. La ausencia o las sobre lluvias que se esperan es una variable clave que sigue el mercado siempre, en cualquier momento. Pero para este mes en particular es todavía más relevante. Y sobre todo es todavía más relevante si entendemos desde dónde venimos, ¿sí? Y de dónde venimos es, primero, un año muy particular con lo que viene siendo el cierre del estrecho de Hormuz, la posición de los fondos en mercado de Chicago, tratando de comprar ese apetito por commodities que vimos a principios de años, esa suba impresionante en los precios de la soja y del maíz, la importancia de los biocombustibles en un escenario donde la energía se mostró como una variable clave y que los biocombustibles parecieran esta vía alternativa, esta vía de escape hacia situaciones de disrupción geopolítica como la que tuvimos este año. Un año marcado justamente por esta posición de fondos que llegó a ser la comprada en agro más importante de su historia, y acá estoy diciendo los fondos especulativos seguían apostando a la alza como nunca antes en su historia a mediados de año. Después eso se fue aflojando un poquito, ahora con el recrudecimiento y con las dudas sobre si se llega o no a una paz en el estrecho de Hormuz, si se abre o no el estrecho de Hormuz, permanece todavía una posición comprada importante. Entonces partimos de un escenario donde los fondos están bastante comprados en Chicago. Eso es importante. ¿Por qué? Porque vos nombraste sequía. ¿Y en contexto sequía qué? Bueno, la realidad es que si nosotros vemos, ya que viene el último carrusel, la última imagen del carrusel que le trajimos hoy, que es la superficie, la cantidad de maíz y soja que está sembrada en condiciones de sequía en Estados Unidos. Particularmente esto es solo de maíz, pero soja estamos hablando prácticamente del mismo valor, ¿sí? Y tenemos hoy que más de la mitad, ¿sí?, de la soja y el maíz que está sembrado en Estados Unidos está en condición de sequía, ¿sí? Lo que en términos de los últimos 15 años este es el tercer valor más alto, ¿sí?, a esta altura del año, cosa que no es menor, ¿sí?
Y esto marca el hecho de que el mercado está esperando milímetros, el mercado está esperando lluvias, el mercado está esperando que, bueno, las condiciones de los cultivos no se puedan ver dañadas por esta falta, esta ausencia de humedad en los suelos, y cualquier indicio de que va a llover, cualquier indicio de que termina lloviendo, ¿sí? Es casi que una confirmación de que las cosas van a ir bien. Y que las cosas vayan bien implican que vamos a tener oferta, y que tengamos mucha oferta implican que los precios tienden a la baja. Entonces, estamos entrando en un escenario donde los fondos estaban hipercomprados, ¿sí? La posición comprada más importante de su historia, la fueron desarmando, la volvieron a armar, y ahora estamos entrando en una situación donde la sequía es importante y donde empezaron a aparecer lluvias. Por ende, ¿qué nos da a nosotros? Y bueno, mira, se está calmando un poco lo que está pasando en el estrecho Hormuz. Para colmo, esta sequía que vos tenías que tanto te influyó en el trigo, ahora están llegando lluvias y bueno, empezamos a desarmar posiciones, empezamos a vender, a tomar ganancias. Y eso te tira los precios a la baja, ¿sí? Y eso hace porque Chicago bajó entre un 5 y un 6% la semana pasada para soja y maíz, ¿sí? Aunque en términos interanuales estén arriba, ¿sí? Estamos un 11% arriba en soja y un 6% arriba en maíz. ¿Qué quiere decir esto? Que agosto es un mes hipervolátil, que promete un montón de volatilidad, porque estamos en una situación de alto nivel de sequía, una altísima posición comprada por parte de los fondos, y donde la ausencia o no de lluvia justamente nos va a mover más que nunca el amperímetro, con un escenario de que partimos hiper posicionados, comprados en lo que viene siendo los granos gruesos. Así que súper relevante, y sobre todo por el hecho de que esta misma semana sale el WASDE, ¿sí? Esa iba a ser una de las claves, ¿no? También para Exactamente. seguir de cerca en el mercado de granos. A ver, sale el WASDE y tenemos que ver cuánto repercute esta sequía, este nivel de superficie que está sembrada y que falta humedad en Chicago, cuánto repercute en las estimaciones de USDA para la próxima campaña, que de vuelta estamos a las puertas, estamos a los inicios de lo que viene siendo la cosecha a partir de septiembre. Entonces, el informe de agosto, informe clave, más clave, uno de los más claves en los últimos años, justamente por la situación en la cual partimos, por todo esto de la posición de los fondos y las condiciones de humedad. Así que para seguirlo, lo que pasa el miércoles lo va a seguir todo el mercado y probablemente tengamos repercusiones interesantes en precios. Bien, y otra de las claves también tiene que ver con el informe mensual que va a emitir la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, con la estimación nacional, el seguimiento de los cultivos, qué está pasando también con el trigo, qué está pasando o qué es lo que se puede esperar respecto a las lluvias con este niño que tanto se viene hablando. Totalmente. Bueno, hasta aquí entonces la información por el día de hoy. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Que tengan una buena jornada.